Consiste en una forma vinculada con el lenguaje verbal y las capacidades de expresión lingüística. Este tipo de inteligencia abarca el manejo de los idiomas, de la escritura y la expresión oral y los recursos poéticos. Las personas con alta inteligencia lingüística presentan una particular facilidad de aprender idiomas, el manejo de las palabras o la organización del lenguaje, talentos comunes en cultores de la palabra oral o escrita, como escritores, traductores o abogados. En buena medida, este tipo de inteligencia se conecta con la inteligencia musical y con la lógico-formal. La inteligencia lingüística verbal, cabe recalcar que es una aptitud fundamental de los seres humanos que inicia su desarrollo desde los primeros años de vida. Implica no solo el manejo oral y escrito del lenguaje, sino su comprensión como un sistema de representación de la realidad, lo cual se traduce en formas más complejas de expresión. Y así es como podemos explicar este tipo de inteligencia. La inteligencia lógica matemática. Esto es una capacidad para utilizar los números de manera efectiva, así como aplicar el análisis y el razonamiento de manera adecuada. De igual forma, averiguaremos si es una de las inteligencias que puedes poseer o te gustaría mejorar. Para empezar, vamos a dar algunos conceptos. Las matemáticas estudian la abstracción, las relaciones y operaciones numéricas, mientras que la lógica hace referencia a los procesos de análisis y razonamiento. Ambas habilidades están íntimamente relacionadas, pero eso no quiere decir que no sean inseparables. La inteligencia lógica matemática constituye una habilidad compleja y se compone de los cálculos matemáticos, el pensamiento lógico, el razonamiento inductivo y deductivo, la resolución de problemas, la identificación de patrones y relaciones, el planteamiento y la verificación de la hipótesis. Como podrán ver, son varios conceptos. Tener esta habilidad puede ser de mucha ayuda. De igual forma, la inteligencia lógica matemática se manifiesta desde la infancia, dado que se ha corroborado la existencia de un sentido innato de cantidad y estimación temprana. Posteriormente, se adquiere pensamiento lógico, abstracto y matemático mediante el aprendizaje. Esto es muy interesante, ya que realmente desde que somos pequeños podemos ver hacia dónde nos dirigimos, cuáles son nuestros gustos. Y en mi caso no es, pero no dudo que existen niños que se les haga más fácil el manejo de deducir, razonar y resolver problemas. Bueno, algunas de las características que tienen estas personas puede ser que disfrutan de la realización de experimentos y extracción de conclusiones a partir de ellos, capacidad para formular y verificar distintas hipótesis, facilidad en la estimación y memoria de diferentes signos numéricos y suelen recurrir al uso de listas y esquemas en la organización de la información. ¿Cómo podemos potencializar en la inteligencia lógica matemática? Bueno, aquí hay algunos puntos que pueden ayudarte a potencializarla. Está realizar rompecabezas, ya que ayudan en la estimación y mantenimiento de esta capacidad. Usar esquemas y listas en el día a día. Y igual están las visitas científicas, ya que acudir a lugares como museos u observatorios pueden promover el interés y el aprendizaje por este campo. Inteligencia visual. Esta se refiere a la capacidad que tenemos de ver, identificar y discriminar detalles de color y forma. También la capacidad de utilizar sistemas simbólicos y efectuar modificaciones a lo que hayamos visto. Esto va de la mano con la inteligencia espacial, que esta se refiere a tener conciencia a lo que nos rodea, la capacidad de reconocer las direcciones, las posiciones y tener incluso conciencia del movimiento y de nuestro espacio al momento de distribuirlo. Estas dos, para que sean completas, se tienen que valorar aspectos como la habilidad para ver, imaginar lo que hemos visto.
esto con todo lujo de detalle o el máximo detalle posible. Poder manipular estas imágenes teniendo un pensamiento así en 3 dimensiones. Por último, se valora la calidad y la cantidad de la memoria que se va percibiendo a través de la información visual. Todos tenemos la inteligencia visual innata, es decir, todo lo podemos tener en práctica. Sin embargo, estas son las características que tienen las personas con inteligencia visual espacial. Aprender por medio de observación, reconocer caras, objetos, formas, figuras, etc. Aprender a desplazar objetos, percibir y reproducir imágenes, disfrutar haciendo arte, ya sea dibujos, garabatos, origami, etc. También pueden ver objetos reales o imaginarios, diseñar representaciones visuales para el procesamiento de información, ya sea al momento de leer o de explicar, e incluso tener una memoria espacial, es decir, aprender a reconocer todo lo que está en nuestro entorno. ¿Por qué es importante tener este tipo de inteligencia? Esto es para saber ubicarnos, para poder orientarnos y sobre todo para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú estés caminando en la calle y no saber a dónde estás yendo. Para esto es el sentido de la orientación y la ubicación. ¿De qué punto partimos y hasta qué punto queremos llegar? Reconociendo la rosa de los vientos, norte, sur, este, oeste, y tener en cuenta que todo esto está presente a la hora en el momento que nos rodea. Para estimular este tipo de desarrollo podemos utilizar las siguientes técnicas, como por ejemplo ampliar el vocabulario espacial. Como había comentado hace un momento, saber orientarnos. Podemos usar la rosa de los vientos, norte, sur, este, oeste, noreste, sureste, noroeste, suroeste. Practicar la orientación, puedes incluso usar el mapa y por qué no, también puedes usar el GPS, es lo que está hoy en día, ¿verdad? La capacidad de memorizar y de reproducir y observar, fijarnos en los objetos de siempre y a su vez saber cómo verlos a través de una segunda visión. Igualmente podemos ver fotos, hacer las fotos para poder verlas y estimular muchísimo más nuestras percepciones. Aprender a ver cuántos árboles hay enfrente, cuántas personas habían caminando, si habían perros, habían gatos, etc. También conducir es una forma de estimular el desarrollo, ya que tenemos que prestar atención a todo nuestro entorno, los elementos, distancias y movimientos, incluso hasta el bache más pequeño, ¿por qué no? Pero yo personalmente digo que este último es una forma que aún te sirve para estimular aún más tu desarrollo, que es jugar, ya sea en físico o en virtual. Juegos de mesa como el ajedrez, de destreza como el Rubik y el rompecabezas, o también los videojuegos. Cualquier tipo de videojuego te ayuda a estimular ese desarrollo. Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Inteligencia kinestésica o corporal. Observamos dentro de todas estas inteligencias que la corporal kinestésica es una de las más llamativas por su relación con el cuerpo y no tanto con la mente. Es conocida o más bien entendida como la capacidad para el uso de nuestro físico, para expresar sentimientos, ideas o emociones, por medio de la coordinación, el equilibrio, la flexibilidad, la destreza e inclusive la fuerza o cualquier otra expresión que podamos realizar de forma corporal. Por lo general, las personas que muestran altas capacidades en este tipo de inteligencia suelen aprender rápidamente todo aquello que requiera de destreza física. Es decir, estos son muy buenos en lo que son los deportes, coordinan bien sus movimientos para bailar o utilizan correctamente cualquier tipo de instrumentos que requieran un manejo manual o muchísima destreza.
Su habilidad de estas personas para expresarse con el cuerpo es extraordinaria. Ejecutan movimientos corporales, manuales, con gran competencia y les ayuda a desarrollar pues sus sentidos y su capacidad social, lingüística y pues de aprendizaje. Estas personas se expresan mejor cuando se mueven y pueden tener especial talento para profesiones técnicas como son la mecánica o la creación inventiva, especialmente cuando entran en juego sus manos. Un ejemplo de esto pues son los artesanos, que son unas personas que con las manos pues hacen muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué tipo de personas pues muestran una inteligencia kinestésica elevada? Generalmente son todas aquellas que utilizan su cuerpo de forma profesional, así como lo son los bailarines, como mencionaba, los artesanos o los atletas, por ejemplo, pero no son todos. Existen igual, como mencioné anterior, pues los mecánicos, están los cirujanos, los artistas, quienes son personas que pintan, pues increíble, ¿no? O cualquier persona que utilice su físico o alguna parte de él para crear, trabajar o comunicar. Cada movimiento que hace su cuerpo es un medio de expresión propia. La habilidad de las manos, la capacidad de las piernas, etc. Además, estas personas muestran un gran sentido de la coordinación para manipular objetos. Este tipo de personas suelen explorar el entorno a través de sus sentidos. Tienen un aprendizaje rápido de destrezas corporales y aprenden muchísimo más fácil con la participación y experiencia directa. Este tipo de personas pues suele tener como interés por probar nuevas actividades de tipo físico que no han probado. Son muy inquietas y generalmente buscan muchas cosas que los mueva para que pues estén más como que activos y no se aburran tanto, porque una persona kinestésica, si no está en movimiento, generalmente pues suele aburrirse o estar inquieto. Las características de estas personas que tienen la inteligencia kinestésica corporal generalmente destacan lo que es el control del cuerpo, la coordinación corporal, capacidad de manejo de objetos y una elevada capacidad espacial. Cuando me refiero a control del cuerpo, es decir, ellos manejan excelente su cuerpo desde el tronco de la cabeza hasta los dedos de los pies o alguna parte del rostro, como por ejemplo hay algunas personas que desarrollan el que por ejemplo pueden alzar una ceja o pueden alzar la otra, y hay otras personas que por ejemplo tienen la habilidad de en la boca como que el hacer el famoso taquito con la lengua, ¿no? Tenemos lo que es la coordinación corporal para la expresión, para transmitir ideas o sentimientos, para comunicar emociones, creando secuencias. El baile, el arte e inclusive el deporte es un ejemplo de estos. Capacidad de manejo de objetos. Un cirujano es un excelente ejemplo, ya que él es excelente con el bisturí. Un artista tal vez es una persona con un excelente manejo del cincel o del pincel. Un matemático con la regla, con la escuadra y así, etcétera, ¿no? Con respecto a la capacidad espacial, pues son muy buenos para calcular y percibir volúmenes o medidas. Igual son muy buenos para coordinar el cuerpo de forma diestra, equilibrada o flexible. Y bueno, yo con esto concluyo con mi tema y le damos paso a mi siguiente compañera. Inteligencia musical. Según el psicólogo estadounidense Howard Gardner, podemos definir que es una de las distintas formas posibles de inteligencia humana, relacionada con la capacidad del individuo de percibir, discriminar y de expresarse a través de la música y las formas musicales.
Para poder identificar personas con alto desarrollo de inteligencia musical, presenta estas características: sensibilidad para apreciar cualquier sonido del entorno, capacidad de percibir y expresar formas musicales, facilidad para aprender canciones y ritmos, capacidad para la imitación en el canto, melodía y sus ritmos, habilidad para reconocer y distinguir diferentes instrumentos musicales, habilidad para expresar emociones y sentimientos a través de la música. Un ejemplo claro es Mozart, compositor, pianista y director de la orquesta, considerado uno de los músicos más influyentes de la historia. Inteligencias interpersonales y las interpersonales. La inteligencia interpersonal es la inteligencia que nos habilita para relacionarnos e interactuar con otros. Esta inteligencia tiene un papel especial en la capacidad de la empatía, ya que supone que la capacidad de leer e interpretar emociones en los otros, así como adaptar nuestra conducta a señales que interpretamos de las personas con las que nos relacionamos. Una de las características de la inteligencia interpersonal puede ser la capacidad de empatía, entender las emociones del otro, la escucha activa y la capacidad de interactuar con otras personas. En la inteligencia intrapersonal, por el contrario, está directamente relacionada con nosotros mismos, con nuestro pensamiento, deseo, capacidades y comportamiento. Esta inteligencia nos permite ver de forma real lo que somos, lo que seamos y cómo priorizar nuestros deseos y obligaciones, para así actuar de forma conveniente. Aquellos que se poseen este tipo de inteligencia son también capaces de no engañarse a sí mismos. Estas personas entienden los motivos por el cual desean, sienten o piensan de tener manera y pueden así actuar de forma conveniente para ellos mismos. Las características de esta inteligencia pueden ser el autocontrol y la regulación de emociones, la estabilidad emocional, autocomprensión, autoestima y voluntad. Pero ¿cómo podemos desarrollar esta inteligencia? Es la inteligencia que se aplica en capacidad de identificar, entender y procesar nuestras propias emociones. Así que alguien con inteligencia especialmente desarrollada implica que las personas es capaz de ser consciente de sus emociones y comprender que éstas implican en sus pensamientos y actitudes. De acuerdo con Garden, la inteligencia naturista es la capacidad de distinguir, clasificar y manipular elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Gracias a este tipo de inteligencia, somos capaces de reconocer las diferencias entre especies, grupos de personas u objetos y entender cómo se relacionan entre sí. Por norma general, las personas con alta inteligencia naturalista presentan las siguientes características. Manifiestan deseos de entender cómo funcionan las cosas, se preocupan por el medio ambiente y les gusta estar en contacto con la naturaleza. Son buenos identificando la flora y la fauna. Les gusta explorar y descubrir nuevas especies y comportamientos. De igual forma, en cuanto al reino animal y vegetal, los niños con este tipo de inteligencia manifiestan su deseo de tener mascotas y sienten fascinación por el crecimiento de las plantas. Les gusta explorar y descubrir ambientes naturales y otras formas de vida, y a menudo se entretienen observando detalles como hileras de hormigas, el vuelo de los pájaros o los quehaceres de los insectos. Además, no es extraño encontrarlos llevando a cabo improvisados experimentos. De igual forma, algunos de los personajes históricos que se consideran tuvieron una alta inteligencia naturalista fueron, por ejemplo, Charles Darwin, el célebre naturalista inglés que desarrolló la teoría de la evolución a través de la selección natural en su obra El origen de las especies, o Alexander von Humboldt, que fue un explorador y naturalista prusiano considerado el padre de la geografía moderna. En épocas más recientes, cabe destacar al oceanógrafo francés Jacques Cousteau o al astrónomo estadounidense Carl Sagan.
Ambos divulgadores que ayudaron a despertar y mejorar la inteligencia naturalista de toda una generación. Es interesante, ya que estas personas desarrollaron esta inteligencia y con eso pudieron hacer varios descubrimientos. Es ya que ahora, gracias a esos descubrimientos, nos hacen más fácil entender nuestro ecosistema y en sí al planeta. Yo, de manera personal, no me había dado cuenta que tenía, ahorita investigando un poco, no me había dado cuenta de que tenía esta inteligencia, o tal vez sí, pero no que desde temprana edad sentía este interés en cuestiones de las características que de pequeña me gustaba ver Animal Planet. Prefería ver eso que ver alguna caricatura, o sea, me gustaba más ver eso, aprender sobre los animales, cómo se comportan, qué hacen, qué comen, toda esa cuestión del ecosistema y las plantas para mí siempre fue algo muy interesante. Me acuerdo que de pequeña jugaba veía un gusanito, un grillo y no sentía como que asco. E incluso actualmente siento que gracias a eso no soy muy pesada con los bichos, ni no me importa estar y convivir con mi ecosistema, a pesar de que sea pues mosquitos, que cucarachas. No tiendo a tener este tipo de miedo, pero considero que fue que desde pequeñas supe empatizar con la naturaleza. Pues es muy interesante, espero y les guste, y de igual forma que puedan tratar de entender esta de o practicar esta inteligencia, más bien desarrollarla, porque es muy importante, ya que vivimos aquí, convivimos y coexistimos con personas, plantas y animales, y pues debemos de saber llevarla por el bien de todos.